acá, ahora sí. Vemos cómo se manipula mucho esto de ser profeta. Vamos a ir hablando, creo que esto no es para una sola clase, vamos a tener, para no pasarnos en los tiempos y respetar los tiempos también de ustedes, lo vamos a ir trabajando y vamos a tener en varias reuniones, es más, también estamos hablando de esto en los días sábados, en los Shabbat, que está muy, muy interesante y es algo que el pueblo del Eterno tiene que ser despertado. Tiene que ser despertado. No podemos dejar de no hablar de esto, porque el pueblo, los hijos del Eterno están siendo sacudidos fuertemente por profetas falsos, por agoreros, por eh, personas mágicas que hablan en el nombre del Eterno cuando Él nunca ha dicho nada, que el Eterno nos libre de esto, que abra nuestro entendimiento para poder ser claros y tener esa revelación que venga directamente de la palabra. ¿Sí? Entonces, le pedimos al Espíritu del Eterno que pueda mostrarnos y que estemos atentos en estos minutos, digamos así, porque no es tampoco que vamos a pasar hora en esto, nos gustaría muchísimo para aclarar muchas dudas que hay, pero es muy interesante que usted esté conectado y escuchando atentamente, porque esto no vamos a hablar nada fuera de la palabra, como lo hemos venido diciendo, pero sí es necesario que ponga eh, todo su ser en esto, a la luz de la palabra. Bien. Amén. Les saludamos también, un abrazo grande a cada uno de ustedes, shalom, shalom para todos los que están conectados, ¿cierto? Y eh, eh, como decía la pastora, oramos al Padre en esta hora, que nuestro corazón pueda estar atento y sacar toda eh, rechazo, todo lo que vaya en contra de su palabra. Hoy en día muchos profetas verdaderos están proclamando y haciendo proclama y determinando en sus declaraciones que cuide el corazón del remanente. Yeshua mismo dijo que en los postreros tiempos vendrán muchos profetas falsos y se vestirán de oveja. Fíjese que habla de profetas en una escritura en Mateo, no me recuerdo el número, y dice, tengan cuidado de los falsos profetas, van a venir vestidos de oveja, pero son lobos feroces, solo quieren apartar a su pueblo. Por otro lado, esto lo estoy parafraseando, pero es importante que nosotros nos aferremos a lo verdadero, porque el que dice, donde está la verdad, está el Espíritu y hay libertad. Las cartas del apóstol Pablo también él dice que tenemos la capacidad de discernir los espíritus. Entonces, y Yeshua mismo también dice, en ese mismo capítulo dice, por su fruto los conoceréis. Cada profeta verdadero y cada profeta falso va a aportar frutos, pero los profetas verdaderos tienen un carácter moldeado, ¿cierto? Y van a estar siempre a favor del pueblo y va a ser gente obediente, sujeta a la quijilá del Eterno. Entonces, oramos por cada uno de nosotros, que se abra nuestro corazón, se ensanche por la verdad, y que si está el don, está la gracia esta del Eterno, o alguien está llamado a un oficio profético, sea despertado realmente. Así que toda esta quejilá que está congregada, ahora que estamos juntos en un espíritu, en un deseo de aprender, el Eterno nos instruya en esta noche.
Amén. y su favor esté en medio de nosotros y en su casa, activada la presencia, porque usted es luz a través de él y su casa debe llenarse de luz. Así que no haya ninguna distracción para usted en esta hora y que venga un entendimiento mayor. Amén. 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 Amén, mis amados. Miren, netamente el don de la profecía no quisimos empezar hablando de eso, quisimos partir hablando qué significa los agoreros en la palabra. Agoreros es quien presagia desgracias o buena suerte. Los sinónimos de la palabra agorero serían adivinos, videntes, pronosticador, augur, civilino, pitonisa, taorí, magos, brujos, hechiceros, profetas. Esa es lo que la palabra habla acerca de los agoreros. Vamos a ir un poquito interiorizándonos porque queremos que esta parte es la que quede más clara, por favor, si hay duda, si alguien no entiende el término de lo que estamos hablando o surge alguna duda o alguien recibió alguna profecía y quiere saber cómo saber si esa profecía viene de un agorero o viene de un profeta. Eso es interesante saber. Y es interesante que se exponga eso para que podamos ver a la luz de la palabra quién nos está hablando el Eterno y no estemos caminando en un espíritu de error. Tenemos que aprender a sacarlo de encima ese espíritu de error. Y eso se hace en unión, conversando y sacando todas las dudas, no guardándoselas. Porque hasta aquí el pueblo ha caído en mucho error, el pueblo del Eterno, con profecías falsas, profecías de agoreros, disfrazados, ¿sí? Así que hago el pase entonces a mi hermano Erwin, con Florcita desde Neuquén. Hola, buenas tardes. Hola, Un gusto Fofita. poder estar juntos de nuevo. Hola, hola. Alrededor de la palabra y que nuestros oídos estén atentos. Amén. Para poder entender. Amén. Bendecidos. Está interesante este tema, ¿cómo les va a todos? Hay cosas que caracterizan a esta clase de gente. Una es gente que no vive en la fe. Ellos viven por sus sentimientos. No viven por el espíritu. Otra cosa que caracteriza a los agoreros es que es gente manipuladora. Manipulan a la gente. Son pesimistas, son derrotistas, son sombríos, son tristes. Y llevan una vida totalmente separada de la verdad. Hoy profetizan muchas cosas que no tienen la base en la escritura. Para cómo es que esta gente separa a las personas, quiero leerles lo que dice Deuteronomios 13 al respecto. Dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Y resulta que estas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven,
rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocíais. No los escuches. Jehová tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Sirve solo a Jehová tu Dios y teme solamente a él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra Jehová tu Dios, quien te libró de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino que Jehová tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Una de las cosas que los falsos profetas hacen es desviar al hombre de la fe, desviarlo de la fe correcta en Jehová. Yes. Camuflan mentiras con verdad. Es como cuando la serpiente engañó a Eva. Mezcló mentira con verdad. Por eso que es importante cuando nosotros leemos la Escritura, lo tajante que es Jehová cuando te dice que es concreto para ti. Si realmente tú estás basado en lo concreto, tienes tu vida en este fundamento y es el camino por el que estás caminando, tú no necesitarías ni siquiera oír lo que los demás dicen acerca de una verdad. Por ejemplo, míralo cuando él dice, sirve solo a Jehová tu Dios y teme solamente a él. ¿De qué manera? ¿Cómo demuestro que yo lo sirvo solamente a él y de qué forma estoy demostrando que realmente le temo? La respuesta sigue. Dice, obedece sus mandatos. Claro. Obedece sus mandatos. Escucha su voz y aférrate a él. ¿Cuál voz? La voz que nos dio a conocer sus mandatos. ¿Se recuerdan cuando Israel, después de caminar, llega al monte Sinaí? Y en el monte Sinaí, Jehová les entrega la Torá. Sí. Ellos oyeron la voz tronante de Jehová, pero tuvieron tanto miedo que le dijeron a Moisés, Moisés, preferimos decirle a Elohim que te hable a ti y que tú nos hables a nosotros, porque estamos llenos de terror y no soportamos oír la potente voz y todo lo que se veía en el monte, humeaba, habían truenos, habían relámpagos, toques de shofar. Era tan tremendo que ellos se aterraron. Por esa razón le dijeron, sube, conversa tú con él y lo que él te diga y tú nos los des a saber, obedeceremos. Esa es la base, ese es el camino a seguir. Y el camino está relacionado con lo que lo que alguna vez Sebastián nos habló de los 10 dichos, o los famosos mandamientos. 5 mandamientos que se relacionan con nuestro amor a él, qué es lo que a él le gusta, qué es lo que a él no le gusta que hagamos, y luego nuestra relación con el prójimo. ¿Qué es lo que realmente Jehová desea que hagamos y qué desea que no hagamos? No necesitamos oír otras voces si realmente estamos fundados en la palabra. Ahora, los profetas de hoy, ¿cómo apartan el oído de la verdad?
La mayoría de los profetas de hoy están envueltos en un tema que tiene que ver con dinero. La mayoría de los profetas te habla de prosperidad. La mayoría de los profetas te habla de hacer pactos con Jehová para que te vaya bien en los negocios. Dígame, ¿eso puede ser una palabra que venga de los labios de Jehová para nosotros? No. ¿Por qué no? Porque Jehová en la palabra en Deuteronomio 28 dice, si tú escuchas mi voz, ¿qué voz? Y atiendes atentamente a mi mandato, a mi instrucción, entonces hay una gran lista de bendiciones que nos alcanzarán. Si nosotros caminamos en justicia, si caminamos en la verdad, caminar en la verdad demuestra que tememos a nuestro Padre. Yeshua también dijo, ¿quiénes son los que realmente aman a Jehová? ¿Quiénes demuestran que me aman? Los que guardan mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los que ya están escritos. Todo lo que nuestro papá registró ya en Éxodo. Por eso dice también, para echar por tierra toda la trama de los profetas de hoy, que te profetizan la casa, el auto, el terreno, el negocio. Jehová dice por boca de Yeshua lo siguiente, porque ese es al profeta a quien nosotros tenemos que, dijo que deberíamos escuchar. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo material te será añadido. Vamos a hablar de lo material. Dinero, ropa, comida, casa, terreno, auto, todo lo que tú quieras. Es una añadidura, no es algo que nosotros necesitamos oír a un profeta para recibir una promesa, porque ya está escrito, busca el reino de los cielos. Vive en justicia y lo otro te lo voy a añadir. Ni siquiera vas a tener necesidad. Al grado que él dice, no quiero que siquiera pienses en el día de mañana qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a beber. Eso ya está determinado para nosotros, porque nosotros no tenemos un Dios que simplemente se denomina Dios. No, Él es nuestro papá. Y como papá, a Él suple la necesidad de sus hijos. Hoy día dice que apartarán el oído de la verdad. Y de esa forma a ti te engañan. ¿Por qué? Porque la gente entra a confiar en el dinero que tiene, en las riquezas que tiene. Y aún Yeshua dice, ¿de qué te sirve acumular tanto en la tierra? Si al final cuando te mueras no llevarás nada. Dice, vende lo que tiene y haceos tesoro en el cielo, donde la polilla no ladrones corrompen, ni el orín, porque todo lo que tú hagas en justicia es el tesoro que tú acumulas allá en el cielo. Así es, Rubín. Ahí quisiera agregar, si de verdad buscamos al Eterno, primero declarar y establecer que el primer profeta es nuestro Padre. Toda la palabra que le escribió se ha ido cumpliendo, así que es un profeta fiel y verdadero, ¿cierto? Porque él escribió lo que nos iba a acontecer, lo que iba a acontecer antes, durante, después. Y eso ha ido cumpliéndose. O sea, eso quiero que entiendas esto. Él es un profeta verdadero. Si él escribió algo, y él nos dice algo, siempre él dice su palabra, yo le no haré nada antes sin revelarle a mis siervos los profetas. Entonces, cada cosa que viene del Eterno
para alinearnos a su verdad, lo que ya está escrito por él. ¿Qué es los profetas? Jeremías, todos esos profetas venían trayendo la profecía de cosas que el Eterno ya había escrito y les decía, vuestro Dios dice esto, ustedes han pecado como sus padres en tal parte, y Él quiere que ustedes se vuelvan de nuevo a lo que es la vida, que es su verdad, es su palabra. Entonces, buscar la palabra, verdad, de corazón, querer vivir en justicia. Entonces, con esa profundidad, sabiendo que la profecía nace del corazón del Padre, ¿cierto? Entonces, cuando hay una persona aferrada a los principios, cada palabra que sale y dice, y esto viene de parte de Dios, creerle. Que va a decir algo, que sé cómo son las profecías del Eterno. Siempre va a ser la profecía de exhortación, lineamiento, es cierto, animarte, y cada profecía que venga del Eterno, en nombre de Dios, va a decir, está pasando esto porque estás en esto, pero el Eterno dice, ¿cierto? Si te alejas de esto y vuelves a tomar los caminos, esto te acontecerá. Entonces, cada profecía venga del Eterno va a traer lo malo que esté pasando, pero te va a poner en el camino correcto. Como decía Erwin, ¿qué hace hoy los profetas? Falso. Ven a un enfermo o un necesitado, entonces le dice, Dios te va a sanar, te va a prosperar, y vas a tener que entregar esto otro, todo vas a tener que hacer un sacrificio simple. Lo que mandaba, dice el pueblo, porque se ha alejado de mi conocimiento, de mi dabar, de mi revelación, está sufriendo hambre, está sufriendo enfermedad, está sufriendo peste. Pero hoy en día no escuchamos eso sobre algunos profetas. Siempre nos quieren alinear o decir, Dios te enviará a las naciones, Dios te ha llamado para que hagas esto, otro. Pero un profeta verdadero, y esto es lo que el Eterno está restaurando, el profeta, ¿cierto? Hable lo que Dios le ha enviado y para qué le ha escogido, para que esté en medio de la quejilá. Entonces, cuando aparece un profeta que ni lo conocemos, viene trayendo cosas, el Eterno dice, veamos su fruto. Sus frutos conoceréis. Y dice que en estos tiempos muchos saldrán hablando en mi nombre, dice, y os apartarán. No van a venir con un mensaje malo, van a venir con un mensaje, ¿cierto? Como decía Erwin, como en el Edén, la serpiente. Así que Dios dijo que ningún árbol del huerto podías comer, ¿me entiende? O de todo árbol podías comer, Menos de él. pero no le dijo eso. Él soltó lo que era correcta la mujer. Entonces, hoy la profecía engañosa que se está moviendo es esto. Es como ponerte en algo bueno, pero está malo. Por ejemplo, como bien escuchaba a Erwin decir, todos profetizan sobre los terrores, sobre la pandemia, y van a seguir viniendo pandemia, pero no dicen por causa de qué está pasando esto. Y Dios me dijo, sino que cuando lo que está pasando, escuchaba a alguien, a un hombre acá, muy ligado con gente, trabaja con gente, decía, ahora tenemos que volver, ya la pandemia nos dio un sacudón, pero tenemos que volver. Yo le hago la pregunta, ¿y a qué van a volver? Y ninguno de los que creemos en el Eterno, vimos esto. Entonces, sepa esto.
nos escogió para poner palabra en nuestra boca. Lo debemos sacar todo de nosotros para que podamos ser verdaderos vehículos o vehículos proféticos, si no es un oficio, los vehículos proféticos para anunciar su verdad. Y verdad, la que te va cambiando a ti, la que te va transformando a ti. Amén. Me gustó mucho para aportar un poquito a lo de Erwin. Cuando al inicio Erwin hablaba acerca de estos agoreros, esto tiene que quedar muy, muy marcado en nosotros para poder ir entendiendo que eran personas pesimistas, ¿cierto? Personas derrotistas, sombríos, tristes. ¿Por qué hago esta aclaración o hago referencia a esto? Porque justo cuando las personas van a caer en esto, cuando son personas que no buscan en la palabra, que no viven de la palabra, no creen en el eterno, entonces cualquier persona viene y les habla bonito, no van a discernir el espíritu de esta persona, no van a discernir que el hombre era un hombre pesimista o una mujer pesimista, una mujer triste, media derrotista, pero sí tenía una palabra para lanzar media tránfuga por ahí porque se mezcla con el esoterismo. Y por ahí ocurren mezclas que suceden. La gente tiende a pensar que son profetas, que están entregando una profecía de parte de Dios. Claro. Pero no alcanzan a discernir por la falta de estudio, por la falta de querer entender la palabra, están creyendo en esta persona que está derrotada, sin futuro, una persona pesimista, una persona que está presagiando en el fondo casi desgracias, pero desde otro punto, y no los hace, es solamente una falta de entender y de seguir buscando en la palabra. Voy a agregar ahí lo que dice la pastora. Toda persona rebelde, quiere hacer las cosas a su manera, esa persona es una tierra fértil a estos falsos profetas. Sí, exacto. Fértil, completamente fértil, porque esas personas rebeldes están buscando palabras bonitas para comenzar el día, personas no se han enfrentado a su rebeldía, a su desobediencia, a su orgullo, entonces quieren que todos los días se les diga algo bonito, algo bueno. Entonces, y no se quieren enfrentar a la gente que los va a poner en su dirección. Pero fíjese que Dios nos enfrenta, pero Él quiere que, como decía hace poquito, caminemos en lo recto. Eso nos enfrenta. Pero si hay tanto profeta falso, porque hay rebeldía, porque hay desobediencia. Hay mucha gente que anda atrás de los anhelos de su corazón. No quiere pasar procesos de limpieza, de pureza. Entonces son una plataforma fácil de aquellos mentirosos, de aquellos que se disfrazan diciendo vengo de parte de Dios. Entonces resulta que le acrecentamos un ministerio falso, causa que nosotros no queremos entrar lo verdadero. Y ¿sabe qué interesante? Es porque también fuimos llamados para hacer caer estos ministerios falsos. Para eso el pueblo tiene que estar preparado y tenemos que aprender a denunciar cuando hay profetas falsos que están trabajando y moviéndose en esto. Por eso es que la advertencia es para los entendidos. Estamos en tiempos proféticos en donde tenemos que hacer las denuncias en el espíritu de lo que está sucediendo. Hay una, no sé, perdón Erwin si me alargué con la, pero quería también hacer notar que hay una mezcla tan grande en esto de los agoreros, bueno, de lo que es videntes, qué sé yo, adivinos, magos, que están envueltos en el kundalini.
en el Kundalini. Y me gustaría un poquito a ver si Gerardo nos pudiera explicar qué es el Kundalini para los que no saben o lo han escuchado, pero al menos podamos tener una pincelada para seguir hablando acerca de este tema. Bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Sí, yo, bien. nosotros también. Es interesante el ver la relación, que ahora les voy a hacer una explicación media cortita de qué se trata esto, pero cada vez que pónganle en cualquier programa de televisión de conocimiento general, se habla de personas que quieren predecir el futuro o personas que tratan de revelar algo que está... Se detuvo. Se quedó pegado, Gerardo. Ayúdalo, Señor. ¿Te congelas? Congeló. Oh. Se pegó. ¿Se le congeló? Sí. Encontré con respecto a Kundalini, dice... Ahí sí. ¿Se escucha? Ahora sí, porque te habías quedado congelado. Oh, toda mi explicación. Sí, no escuchamos nada de tu explicación, te diré. Bien, no, decía que, que la palabra agorero, una de las definiciones es pitonizos o las pitonisas, ¿sí? Y buscaba en internet como para darles una explicación un poquito más centrada en personas que se dedican a esto, al Kundalini, y en la primera página que encontré después de poner Kundalini, dice que la energía Kundalini también es conocida como el poder de la serpiente. Ajá. Es para muchos un portal de elevación de nuestra conciencia. Sin embargo, subir esta energía poderosa no es tan fácil y requiere práctica y la intención de poder hacerlo. No voy a seguir leyendo la página porque tiene un montón de información, pero la mayoría de las personas que terminan cayendo en Kundalini o que terminan cayendo bajo la influencia de este espíritu, del espíritu de la serpiente, como es conocido, ha tenido cierto contacto con estos movimientos, a través de meditación, a través de yoga, no sé, hay un montón de creencias religiosas orientales más que nada, y muchas también de otros lugares, que están relacionadas con esto, con una meditación profunda para poder elevar tu yo interior y alcanzar a este maestro iluminado o a este espíritu que te ilumina y te lleva a un nivel superior. Y relacionado también a esto, hay cierto tipo de personas que logran hacer lo que se llama la canalización espiritual. ¿Qué es la canalización espiritual? Es una técnica, según una definición también de una página de mística o nueva era, en la que una persona o un individuo a través de una meditación muy profunda y logrando hacer o recibir ayuda de seres iluminados, logra canalizar a una persona que está en un aspecto astral, en una cuestión espiritual allá arriba donde es inalcanzable, y utiliza a esta persona para declarar ciertas cosas. Eso es una canalización. Dentro de las canalizaciones, de hecho, si buscan, no se los recomiendo, pero si buscan en internet canalizaciones, van a encontrar con gente canalizando a Jesús, con gente canalizando al Zaratustra, con gente, no sé, canalizando un montón de espíritus, de demonios, que utilizan sus cuerpos para dar una profecía acerca del futuro, dar una profecía acerca de lo que ha de venir. ¿Sí? Por eso se relaciona esto de la profecía o de adivinar el futuro con la pitonisa. Los espíritus pitonizos son los que inspiran a esta gente
con palabras. Muchas de las canalizaciones se van a dar cuenta que tienen detalles muy específicos. Por ejemplo, el lograr armar un ambiente en el que se pueda meditar, o sea, con música tranquila, no te van a decir pon tu mente en blanco, pero sí te van a decir vete hacia tu interior, a ver a tu yo interno, al yo soy que tenés dentro, porque encima te lo dicen así, conectate con tu Dios interno y tu yo superior o tu yo divino, y vas a poder encontrar, por ejemplo, acá tengo una explicación, dice, por medio de la canalización espiritual se puede establecer conexión con entidades angélicas, o sea, ángeles, desencarnados, maestros ascendidos o la propia divinidad interior, porque la meditación o la creencia oriental se enfoca específicamente en que cada uno es Dios. ¿Sí? Cada uno es una parte de Dios y como tenemos a Dios dentro nuestro, podemos canalizarlo, podemos manifestarlo de esa forma. Pero está totalmente errado, o sea, el Eterno no es así. No es busca en tu interior para encontrar a Dios, no, busca a Dios. Exacto. Esa es la instrucción, vuélvete al Eterno, vuélvete a la instrucción del Eterno, vuélvete al Eterno, no busca en tu interior al Eterno. Bueno, justamente ahí... Porque bien lo dice el palabra. Claro, justamente ahí, Gerardo... En lo profundo del interior, en el corazón, es donde está la perversión. Exacto. Es lo que dice, lo mismo que dice. ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nace la perversión? Más que del corazón humano, o sea, de ahí nace toda la perversión humana. Exacto. Y fíjate, o fíjense la explicación, y ya como para cerrar un poco, ¿quién fue el primero que les dice al hombre, y fíjense el detalle, si comes de este fruto, serás como Dios? Fíjense que esa mentira nunca ha cambiado, o sea, esa mentira de Satanás, de Luzbel, como lo quieran llamar, nunca ha cambiado, siempre se ha mantenido firme en una línea. Si me sigues a mí, si logras concentrarte y entrar en tu yo interior, vas a ser como Dios. Claro. Vas a poder vivir al Dios que está en tu interior y crear cosas. Es la misma mentira de siempre, no ha cambiado absolutamente nada. Y ese es el único diseño que tiene cualquier espíritu pitonizo o cualquier persona que a través del Kundalini o que sea con la iglesia, de hecho, se puede ver a cualquier profeta, uno lo empieza a analizar, en lo que le empieza a temblar la manito, o salen con palabras medias extrañas de repente que no son lenguas angelicales, o no son lenguas del Eterno, sino que son manifestaciones demoníacas. Se van a dar cuenta que analizando sus palabras se van a encontrar con esta cuestión media pitoniza, que es medio raro, que no viene realmente del Eterno. ¿Por qué? ¿Cómo? Creo que hay una forma muy fácil de diferenciar a un profeta de cualquier espíritu de error o de cualquier persona que lleve en sí un espíritu de error. Número uno, y no sé si me estoy adelantando, pero número uno es que está realmente sometido al Eterno. Entonces va a ser una persona humilde. Una persona que no va a decir yo soy el profeta, yo te doy una palabra, me dice el Señor. Claro. ¿Cuál? Va a ser una persona sometida al Eterno. Y creo que lo segundo, y como enfoque principal, nunca te va a alejar del Eterno. Siempre sus palabras van a ser, vuélvete al Eterno, vuélvete a la instrucción. Porque es lo que hacían todos los profetas. Claro. Exacto. Se exhortaban. Ahora fíjese, para agregar, nosotros esto lo vivimos, la iglesia, el espíritu Kundalini. Tonismo terrible, ¿no? En algunos ¿cómo se llama? Bueno, adicionar ciertas iglesias, ciertos sistemas de iglesia, moviéndose en este espíritu de Kundalini, con tiritones, y Jehová me dijo el Señor, y ¿me entiende? Y moviendo las manos, y al principio decíamos que este movimiento es la serpiente moviéndose.
¿cierto? ¿Vio? Hay serpientes que se mueven como hacen encantamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, es terrible, amado, y esto hay que denunciarlo. Si estamos entrando en la verdad, tenemos que decir estas cosas no vienen del Eterno. Más que se hable, se diga Dios me dijo, pero si hay un movimiento extraño, si, como tú decías, Gerardo, salen palabras extrañas, no viene eso de parte del Eterno. Ujú. Por favor, Dios es tan claro, no necesita movimientos raros. Él va directo al grano, directo a decirte, abrir tu corazón, ponerte en la vereda de la verdad. No necesita, no necesita cosas extrañas para que tú veas y te alarme y digas, oh, qué movimiento de Dios, qué presencia de Dios. A veces Satanás mismo está ahí moviéndose. Entonces, Yo solamente rescatar dos cosas de la que Gerardo mencionaba. El parecido que tienen, esto de la meditación, que hay que tener tanto cuidado con esto, que el enemigo siempre ha tratado de parecerse a Dios. Entonces tratan de buscar la adoración muy parecida a la adoración que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Nosotros, los hijos, no nosotros, no estoy hablando exclusivamente de nosotros como familia, que claro esa parte. Pero la adoración que nosotros hacemos, estas personas tonisas, estas que tienen ahí metidas con la serpiente, tratan de igualar, de meterse en la adoración. Con estos sonidos que ellos dicen que son muy parecidos, pero no son iguales. Y por esto también cae mucha gente con esta situación. Muchas personas quedan como hechizadas, como hipnotizadas, como encantadas, creyendo que esto viene de Dios. Hoy sí hubo un mover tremendo, como decía el pastor, hubo un mover tremendo que se expandió tanto, era la presencia de Dios. No, mentira, era la misma serpiente moviéndose en ese lugar. Eso quería rescatar. Y lo otro era que nosotros necesitamos conocer a este Dios, que nos vienen, cualquiera puede venir y nos presenta un Dios cualquiera, un Dios que se mueve, un Dios kundalini, un Dios, lo conocemos en, no sé, tantas formas, personas que han estado en el ocultismo, si no han sabido salir de esos lugares, ellos también se mueven en todo lo que es pitonizo. Todo lo que se mueve eso es pitonizo. tratan de adivinar. Ah, te pasa esto. Oh, sí. Ah, sí, yo exactamente estaba viendo, eso te estaba pasando. Fíjese, Mateo 24, 24 dice, que surgirán, dice, falsos Mesías o Cristo, dice, falsos profetas, dice, que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuere posible, a los mismos elegidos. Dice que esto ya está profetizado por Yeshua, ¿cierto? Que surgirán muchos que dicen que son él, muchos falsos profetas, ¿cierto? Harán señales, signos. Entonces, esto me gusta. Tratarán de hacer caer los elegidos. Quiere decir que hay elegidos que están firmes. O estas cosas, ojo, aquí dice tratarán, no que los harán caer, tratarán. Ya que hay un remanente que es guardado por el Eterno, no cree en esto, que nos vamos a enfrentar y a poner estas falsas cosas, falsas profecías, estos falsos movimientos del cuerpo, dicen que es el espíritu, no es. Entonces, tratarán, dice, de hacer caer los elegidos. Está escrito, surgirán, ya, nacerán, ojo, hay en medio de nosotros, del pueblo de Dios, no estoy diciendo de nosotros acá como congre, no, en medio de ese pueblo que dice somos pueblo de Dios, está esto falso, amado. Ajá.
Así que, Ervin, ¿sí? Les leo. Hechos 16, verso 16 en adelante. Le voy a leer de lo que le pasó a Pablo y a Silas y a varios y a los hermanos que andaban con él. Dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Bueno, todavía, ¿eh? Esto sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Yeshua que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Hoy día tenemos a mujeres como estas que están profetizando por televisión. Sí. ¿Ha visto los programas televisivos? Sí. Hay muchas que profetizan las desgracias que vienen. ¿Por qué profetizan? Profetizan porque viven en medio de un mundo que está lleno de miedo y de temor y de injusticia porque viven lejos de Jehová. Entonces, a esa gente que es rebelde, que es desobediente, a esa gente, Jehová dice que a los que no creen a la verdad, Él les envía un espíritu de mentira. Ajá. Para que crean la mentira y sean condenados con el mundo. Así es. Wow. Siempre, hermanos, el espíritu mentiroso va a operar en medio de gente rebelde. Así es. Sí. Justamente la gente rebelde la que sigue a los profetas y a estos ministros entre comillas, porque buscan simplemente escuchar una palabra de bendición para ellos. Y andan tras eso. ¿Cómo escuchar la voz del profeta? ¿Cómo poderlo alcanzar? ¿Cómo poder? Son los primeros que corren adelante para que les pongan las manos. Hermanos amados, ¿quién es más grande que un profeta? ¿Quién es más grande que un apóstol? ¿Quién es más grande que un pastor? Jehová es lo más grande que hay. Amén. Así es. Amén. Y Él nos ha dicho con claridad qué es lo que le agrada que hagamos, qué es lo que no le agrada que hagamos. Quiero compartirles otro ejemplo de dos reyes. Ese terminamos, Ervin, hoy día. El rey Acab y el rey Josafat. El rey Acab pertenecía al reino del norte. Era el rey de las 10 tribus del norte y Josafat era el reino de las tribus del sur de Judá y Benjamín. El reino ya estaba dividido. Josafat era un hombre que temía a Jehová. Si usted lee la escritura, Reyes, Crónicas, se va a encontrar cuál era la vida de Acab. Acab vivía mandoneado por una Isabel, la que persiguió a Elías.
ella tenía a muchos profetas. Y la escritura dice que Josafat había emparentado con Acab. Acab era un hombre que no estaba sujeto a la escritura. Él vivía por lo que la mujer le decía. Pero cierto día Acab y el rey Josafat se juntaron y Acab le había dicho a Josafat si hacían alianza para ir a la guerra. Y como estaban emparentados, Josafat le dijo que no había problema, que él estaba dispuesto a ir a la guerra. Así que Acab le hizo oír a Josafat lo que decían los profetas. Mentiroso. Quiero que lo busquen esto y lo puedan leer. Esto queda en Segunda Crónicas, capítulo 18, verso 9 en adelante. Le voy a leer algunos, me voy a saltar, pero les voy a leer algunos textos, después lo leen tranquilo ustedes. Segunda Crónica 18, del 9 en adelante. Dice, todos los profetas en el verso 9, todos los profetas de acá profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas llamado Sedequía, hijo de Kenana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice Jehová, con estos cuernos acornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían, sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor, porque Jehová te dará la victoria. Me voy a saltar al verso 12. A ver si. Y mientras tanto, bueno, Josafat no se tragó la espina. Dijo, le preguntó, ¿no habrá otro profeta de Jehová a quien podamos nosotros consultar realmente a Dios acerca de esto? Así que mandaron a un emisario a buscar a Micaías. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victorias al rey. Ponte también de acuerdo con ellos y asegúrate de que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto como que Jehová vive, solo diré lo que mi Dios diga. Así que cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y Micaías le respondió con sarcasmo. Se rió un poco de él y de sus profetas. Sí, le dice, sube, que saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey respondió con dureza, ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte de Jehová? Estaba enojado, yo le estoy poniendo esto. Te sale igualito. Así, hermano. Y luego dice, entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. No te dije, le dijo el rey Acab a Josafat, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracia. Micaías continuó diciendo, escucha,
lo que dice Jehová, rodeado por todos los ejércitos del cielo. ¿Sabe usted quién comanda los ejércitos del cielo, no? Ha visto a Yeshua en Apocalipsis y ha visto también a Miguel, el que comanda los ejércitos del cielo. Y dice que están los ejércitos del cielo a su derecha y a su izquierda. Verso 19. Entonces Jehová dijo, ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Wow. Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó a Jehová y dijo, yo puedo hacerlo. Ajá. Preguntó Jehová, y el espíritu contestó, ¿cómo lo harás? Le preguntó Jehová. Y el espíritu le contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. ¿Por qué Jehová enviaría o permitiría un espíritu que le entregue una palabra de mentira a los profetas de Acab? Eran 400. Eso podría quedar... le Espérate un poquito. Muy buena esa pregunta. Porque eso podría quedar como pregunta de tarea para la próxima reunión. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué les dijo eso? Qué bueno sería escucharles las respuestas y poder interiorizarnos en el tema. Sería una muy buen motivo de animación para cada uno de poder dedicarnos a leer un poquito la palabra y poder entender qué nos está diciendo el Eterno. ¿Qué pensamos? ¿Por qué Dios permitió eso? Sería bueno, ¿sí? Así que no digas nada, Erwin. No digas nada, no digas nada. Va a quedar buena pregunta. Mire, fíjese, porque ¿de qué se trata esto, amado? De enseñar esto. De que nos cuidemos. De que nos cuidemos de la profecía falsa que está acrecentándose terriblemente en el mundo. Y ya esto no es a nivel de pueblo, de iglesia, es a través de todo el ámbito de vida. Por ejemplo, en Hechos 13 hay un profeta falso ahí, o mago, Bar Jesús, se llama Elimar en judío o griego. Se lo voy a leer para que vea. Limas, ¿qué era? Espera, amor. Limas se llama. Y gente como esta, o profeta, o mago, o hechicero, lo que sea, siempre se va a oponer a que caminemos en la verdad. Claro. Fíjese que estos se van a meter donde hay gente que quiera caminar en eso. Y se va a imponer a que puedas escuchar la verdad y conocer la verdad. Lo voy a dejar ahí para que lo leas en Hechos 13. Hechos 13 del 6 en adelante. Ya es un viaje del apóstol Pablo y Bernabé, cuando comienza. Se encuentran con esta situación ante un gobernador, ante un líder. Y es muy interesante lo que pasa ahí, porque llenos de su presencia vamos a poder poner a estos y
darnos cuenta de estos mentirosos, porque van a hablar bonito. Esa es la idea. Hoy ya no es así, no, esto es malo, no, van hablando bonito. Pareciera que es de Dios, pero no es de Dios. Yeshua mismo dijo, en el final de los tiempos, dice, cierra la puerta. Cuando habla de esto, dice, estos falsos se visten como ovejas, pero, lo vuelvo a decir, en Mateo 24, para que también lo lea. Lo dice, ahí explica todo, cuando a quién le dice que no los conozco, a estos profetas falsos. Les dice, hicimos señales en tu nombre. Dice, muchos harán signos y prodigios. Hicimos señales en tu nombre, hicimos esto. Pero pongamos atención en esto. De toda cosa guardada, guarde su corazón ante palabras. Van a venir seduciendo, muy bonito, pero ponga atención. Con esto le estamos abriendo, extendiendo en este aspecto. Así, amados. Eso. ¿Es repetir la pregunta, Erwin? Y así la anotan los hermanos, igual la vamos a subir al grupo. Dame la cita. Sí, ¿por qué Jehová permitió? Segunda Crónica 16, me parece que les dije, ¿no? No, Segunda Crónica 14. A ver. No, Segunda Crónica 18. Capítulo 18 es del verso 9 en adelante. Pero en el verso 21 es cuando Jehová le pregunta a ese espíritu que dijo, yo iré y engañaré a los profetas mentirosos de acá. Entonces, ¿por qué Jehová permitió que un espíritu siembre mentira en los profetas de acá? En cambio, no fue así con Micaías. A Micaías, Jehová le mostró realmente lo que iba a acontecer. Pero los otros daban palabras generales. Anda a la tierra que te va a ir bien. Interesante, ¿no? Interesante. Así que, bueno, ahí está lanzada, mis amados. Sí, mucho. Todavía nos queda, tenemos muchísimo que entregar, lo que el Eterno nos ha venido hablando y cómo entregarla a la Quejilá. Así que dejamos la pregunta. Va a estar muy interesante escuchar lo que ustedes entendieron de esto. ¿Sí? ¿Por qué Jehová permitió que un espíritu siembre mentira en los profetas de Acab? Lea Segunda de Crónicas del 18 en adelante, para poder interiorizarse en el tema. Así que, mis amados, lanzado el desafío y sean bendecidos, llenos de el espíritu del Eterno, de su luz, que pueda clarificar todo lo que está aún ahí, que no se entiende, porque un hijo del Eterno tiene que vivir en entendimiento. Tiene que vivir en entendimiento. No puede andar al aire y hoy así viviendo como se levantó, se acostó. No es así la cosa. Así que un abrazo. ¿Dudas? No sé si alguien tiene dudas. Lo lindo sería que leyeran un poco sobre la vida de Acab y sobre la vida de Josafat.
Amén. Ahí se van a dar cuenta por qué es que Jehová permitió aquello. Bueno. Amén. ¿Preguntas? Sin respuesta. Sí. Si tiene alguna duda, trabaje esto, amado. Trabaje, por favor. No se quede con, no es una verdad absoluta, ni lo que usted ha vivido, porque el Eterno hoy está haciendo algo extraordinario, sacándonos de lugares, de comodidades, de posiciones, de creer algo y después nos damos cuenta por el deseo de que tenemos por Él, hay una verdad que nos transforma de nuestra vida. Así que Amén. consolidémonos, aferrémonos a nuestro Padre, que Él tiene la verdad.